Actualmente trabaja como profesora asociada en la Universidad Rovira i Virgili y entrecruzó la carrera académica con el activismo feminista y el trabajo en instituciones de intervención en violencia sexual. Ha trabajado también como técnica de protocolos para el abordaje de la violencia sexual en el espacio de ocio dentro del Observatorio Noctámbulas. A su vez es técnica de investigación en el proyecto SEGREV-UNI, visibilizar y dimensionar las violencias sexuales y de género en las universidades, así como formador en atenciones y acompañamientos en situaciones de violencia sexual en las universidades dentro del ya finalizado proyecto USB REACT. Durante los últimos años ha trabajado en incidencia política en el campo de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Sus líneas de investigación académica son teoría política feminista, sexualidad y psicoanálisis. Es desde la epistemología y metodología feminista que analiza la obra de Lacan y sus interpretaciones políticas para crear un marco teórico en el que poder hablar de política interseccional y de teoría psicoanalítica. Y este año publicará su primer libro con la editorial Routledge. Es es muy impresionante ver todo el desarrollo que ha tenido la doctora Alicia Valdés, siendo pues una mujer muy joven y muy informada, y estamos muy contentos de tenerla hoy aquí y de poder escucharla, así es que le doy la palabra. Por favor, doctora Valdés. Muchas gracias, Angélica. Y bueno, también muchas gracias al resto del equipo coordinador, ¿no? En este caso del posgrado en Psicología Social. Como le decía antes a Angélica, estoy como muy contenta de estar hoy aquí porque ha sido, bueno, como veis, estoy en bastantes proyectos y ha sido una semana de entregas de justificaciones a Ministerio, a Unión Europea, etc, etc, etc. Además, este semestre no tengo docencia, entonces echo mucho de menos espacios como este, ¿no? Donde realmente hay un feedback, donde realmente se genera un conocimiento colectivo. Aún así, creo que, como siempre me pasa, acabaré poniéndome súper nerviosa, así que si veis que de repente me pongo a hablar muy rápido, decídmelo y bueno, también si me queréis interrumpir en algún momento para hacer cualquier tipo de comentario, sentidos libres de poder hacerlo. No te he preguntado, Angélica, cuánto tiempo tengo para hablar. Yo he calculado como una horita o algo así, haré la lectura. Está perfecto, está perfecto. Ah, vale, que te había perdido un segundo. Perfecto, de todas maneras, bueno, como siempre digo, lo que más aprecio de estos espacios, ¿no? Y más ahora en esta virtualidad que al final nos tiene completamente aisladas y muy atomizadas las unas de las otras, lo cual creo que es una cosa como muy triste, ¿no? Sobre todo para la gente que hacemos epistemologías feministas. eh, o sea, es muy triste porque desaparecen esas redes, ¿no? Esas redes a la hora de poder debatir, a la hora de poder construir conocimiento juntas. Así que, bueno, si veo que la cosa se alarga, probablemente intente reducirla un poco, porque en realidad lo que estoy más interesada, ¿no? O lo que siempre me suele interesar más en estos espacios es precisamente las conversaciones y los debates que se generan después, ¿no? de la lectura. Así que, nada, espero que os guste mucho. Y bueno, antes de comenzar la lectura, antes de comenzar la lectura de hoy, me gustaría un poco contextualizar de dónde sale esta charla, que como bien le estaba diciendo Angélica anteriormente, bueno, es una charla que aunque el título vaya mutando de una u otra manera, para mí es como una especie de organismo vivo, ¿no? Es una lectura que siempre que suelo hablar de temas como cultura de la violación o narrativas maestras del terror sexual, me gusta hacerlo renovándome, ¿no? Y en este caso también explicando cuál es el recorrido, en este caso, bueno, de la conferencia que vengo a daros hoy. Y bueno, la conferencia surgió o nació de un artículo que escribí hace ya, creo que no sé, creo que fueron como hace 2 años, ¿vale? Y bueno, el artículo se llamaba Cultura de la violación y legislación española, un análisis crítico feminista. Bueno, el artículo lo publiqué en una revista no académica, es la revista de Ciencias Políticas de Cataluña, y sí que tenía como una perspectiva más vinculada a la ciencia política, porque al final soy politóloga y muy vinculada también a las políticas públicas. Sin embargo, a medida que he ido adentrándome más y más en la escritura o más y más en la investigación de la cultura de la violación,
este artículo o esta conferencia viva ha ido tomando un carácter multidisciplinar y un carácter bastante plural y sobre todo de cuestionamiento que quiero compartir con vosotras. Así que nada, luego también hablaré un poco de algunas de las cosas que he vivido en el trabajo, sobre todo cuando trabajaba con menores agresores en el Servicio de Justicia Juvenil de la Generalitat de Cataluña, así como cuando he estado trabajando con protocolos de abordaje a la violencia sexual. Entonces, bueno, no me espero más y comienzo a explicaros un poco de dónde surgió el artículo y lo que decía, ¿no? El artículo que da lugar a esta conferencia en realidad tenía como objetivo el analizar, bueno, como bien dice el título, desde una perspectiva crítico-feminista, la relación que existe entre la cultura de la violación y la tipificación de los delitos de abuso y agresión sexual reflejados en el Código Penal en el año 2008. Y digo en el año 2018. Y digo en el año 2018 porque es cierto que ahora mismo en el año 2021 se está trabajando desde el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España una renovación o una transformación de, bueno, de los delitos dentro del Código Penal a través de la creación de lo que se llamará la Ley de Libertades Sexuales, que es muy cuestionable y que además entraré un poco a polemizarla. Sin embargo, como bien decía, en cuanto al artículo, lo que hacía era plantear elementos para lo que sería una tipificación con perspectiva de género vinculada al consentimiento y no a la violencia. En el actual Código Penal español, una violación es catalogada de violación no a través de la ausencia del consentimiento, sino a través de cuál es el nivel de violencia que se ejerce dentro de la agresión sexual. En resumen, digamos que el artículo planteaba que la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal español se podría entender como la base para la llamada cultura de la violación. Sin embargo, el artículo, lejos de convertirse en un análisis sobre las principales teorizaciones del concepto de la concepto de la cultura de la violación, es decir, yo no entraba a discutir diferentes definiciones, lo que hacía era intentar buscar una definición de la cultura de la violación que fuera eficiente, ¿no? Y que facilitara la introducción de una perspectiva la introducción de la perspectiva de género en el Código Penal y en futuras políticas públicas, ¿no? De lucha contra la violencia sexual. Y aquí está también muy vinculado al trabajo que yo estaba realizando en diferentes instituciones de su aplicación política. Es decir, el artículo de alguna manera no entraba en cuestiones o debates teóricos sobre la conformación del deseo, que sí que hablaremos hoy de ello, o de cómo el deseo se construye socialmente. La definición que yo daba a lo largo del artículo buscaba englobar diferentes conceptos o diferentes elementos de las diferentes definiciones que yo había encontrado. Y bueno, la definición que yo aportaba era la de la cultura de la violación es un conjunto de prácticas, actitudes y creencias de una sociedad que normalizan la violencia sexual. Para mí, esta normalización tenía lugar a través de dos vías principales, ¿no? Por un lado, se normalizan los encuentros sexuales sin consentimiento y por el otro lado, se entienden como propios de los hombres y se justifican. Es decir, estos encuentros sexuales donde se haya podido ejercer violencia se normalizaban y además se atribuían a los hombres como algo natural de los mismos. De esta definición yo extraía la siguiente afirmación, ¿no? En aquellas sociedades donde la cultura de la violación actúa, el consentimiento no es la condición sine qua non, sin la cual no se pueden mantener relaciones sexuales, sino que será el grado de violencia con el que se realice el acto o el delito el que determinará en última instancia si estamos delante de un delito. Por otro lado, yo marcaba también algunos indicadores, además el artículo era súper breve, o sea que en realidad eran muy poquitos indicadores y tampoco estaban explicados en profundidad. Pero bueno, yo marcaba como 3 indicadores bastante claros y digamos un poco superficiales o broad, ¿no? Como muy amplios, que eran, uno, la culpabilización de la víctima, ¿no? Cuando se cuestiona a la superviviente, pues yo qué sé, preguntas como qué tipo de vestimenta se lleva, a qué hora ocurren los hechos, si la agredida había bebido, y entonces lo que se hace es responsabilizar a la persona agredida de su propia agresión. Por otro lado, otro de los indicadores era la justificación y la defensa del agresor, es decir, las típicas apelaciones a que la naturaleza masculina de los agresores los lleva a cometer estos delitos, ¿no? O incluso que era su manera de mostrar afecto dentro de una relación. Y por último, el tercer indicador
más principal que yo he dado, el tercer indicador principal, sería la de la justificación en la agresión en sí, ¿no? Que yo creo que, así como el primero y el segundo indicador son más visibles, el tercero me parecía bastante más interesante, que es cuando se da a entender que las relaciones sexuales sin consentimiento no pueden ser calificadas como agresiones sexuales porque has besado anteriormente de manera consentida al agresor, ¿no? Y aquí también me baso mucho en la experiencia que yo me he encontrado con personas que han sufrido agresiones sexuales y comentarios que se han podido llevar por parte, por ejemplo, de la policía o de el personal de hospital que les ha ido a atender, ¿no? Bueno, la habías besado ya, bueno, es tu pareja, ¿no? Y lo de la pareja también es interesante si lo centramos en el contexto español, porque se tardó mucho en entender que una violación podía tener lugar en un matrimonio y tipificar como delito la violación en el matrimonio. O, por ejemplo, otro caso paradigmático que pasó en el territorio español y que también tiene que ver con la justificación de la agresión en sí, es cuando tú accedes y das consentimiento a mantener relaciones sexuales con una persona, pero no a todo tipo de prácticas sexuales dentro de esa relación sexual, ¿no? Y entonces el caso paradigmático del que os quería hablar era que, bueno, en una de las audiencias provinciales españolas, creo, si no me equivoco, fue el año pasado, era 2020, y ese año no lo viví mucho, entonces no sé si es 2020 o 2019, pero bueno, una chica accedió y de manera consentida se fue a casa de un chico, me estaban manteniendo relaciones sexuales, y en medio de la relación sexual, él se quitó el condón, ¿no? Hizo esta práctica que en castellano es sigilosamente, pero en inglés es slithing, ¿no? Y bueno, la chica en el momento en el que se dio cuenta de que la persona se había quitado el profiláctico, salió de la casa y le interpuso una denuncia, ¿no? Y bueno, en un primer momento se le da la razón a ella, ¿no? Y se dice bueno, que fue una situación de abuso sexual. El chico recurrió y ya estamos en todo esta odisea legal donde hay, bueno, como esta especie de polémica sobre si es una agresión sexual, o sea, si es un abuso sexual o no es un abuso sexual cuando tú has dicho que sí a una relación sexual. De esta manera se problematiza porque, claro, ¿qué significa? Mi sí es incondicional, mi consentimiento es incondicional, desde luego que no. Sin embargo, y esto es un poco el resumen a grandes rasgos del artículo que da lugar a esta conferencia, en la comunicación de hoy busco otra cosa, ¿no? Hoy busco polemizar la noción o el concepto de cultura de la violación y analizar también diferentes elementos que conforman las narrativas maestras sobre la violación misma y, y lo hago principalmente a través de dos libros que me parecen muy interesantes y que a día de hoy me parecen muy claves para poder hablar sobre violencia sexual, narrativas maestras y violación en sí. Disculpadme. Por un lado, un libro de muy, muy reciente publicación, creo que fue publicado, y me pasa lo mismo con o sea, 2019 y 2020, creo que ya no sé diferenciarlos. El libro de Mithu Sanyal, llamado Rape, From Lucretia to Me Too, es muy bueno, es un libro que salió hace muy poco, si no me equivoco, con Verso, sí, con Verso Books. Y bueno, en el libro lo que hace la autora es una genealogía del concepto de la violación desde Lucrecia, ¿no?, hasta el movimiento de Me Too. Es muy interesante y, como veréis, hoy lo voy a estar utilizando de manera repetida. Y por otro lado, otro de los libros que me parece muy interesante para poder hablar sobre todo de narrativas maestras y de terror sexual, es el libro de también muy reciente publicación, en este caso creo que es del 2018, el libro de Nerea Barjola, que se llama Microfísica sexista del poder, el caso Alcácer y la construcción sexual, la construcción del terror sexual, perdón. Aún así, obviamente, también citaré el libro de Teoría King Kong de Virginia Despentes, el cual también me parece bueno, una clara referencia a la hora de hablar de violencia sexual, desde una perspectiva y una óptica diferente que rompe precisamente con esa narrativa hegemónica de cómo hemos de comportarnos después. Y luego hablaré más de esto. Bueno, como decía, el objetivo sería, ¿no?, el de introducir diferentes elementos y objetos de estudio en el marco de una investigación multidisciplinar sobre violencias sexuales, que es en el marco en el que yo me muevo. Debido al carácter multidisciplinar de mi formación, que ya ha comentado Angélica, ¿no?, soy politóloga, me especialicé en filosofía política y ahora soy doctora en Humanidades, Convención en Filosofía. Es cierto que, bueno, mi primer libro, el libro que publicaré con Ruth Leche este año, se llama Hacia la izquierda feminista lacaniana.
a ver cómo es en castellano el título, teoría psicoanalítica y política interseccional. Tiene que ver con todo el campo de investigación que yo trato, que es el psicoanálisis lacaniano y la teoría política feminista, y haré comentarios de tipo lacaniano que os marcaré, porque bueno, al final, muy pocas veces no sé cómo es el caso, ¿no? en vuestra titulación o en el posgrado, pero muy pocas veces se introducen elementos de análisis del psicoanálisis y creo que es interesante. Y bueno, también es cierto que aunque esta sea como la rama más académica de mi trabajo, como ha dicho Angélica, he trabajado durante bastantes años en el tercer sector. Sigo haciendo formaciones vinculadas bueno, al abordaje, en este caso la violencia sexual dentro del contexto universitario, donde hacemos formaciones a PAS, PDI y estudiantado. Y bueno, es un poco en este marco tan multidisciplinar desde el que os quiero hablar, ¿no? Y obviamente de parto sí, me baso en la epistemología feminista y en la ontología feminista. Y es por ello que siempre me posiciono en la duda, ¿no? Y bueno, digamos que esta conferencia no busca generar una verdad absoluta, no busca plantear respuestas que nos convenzan a todas, ni mucho menos, ¿no? Lo que hago o lo que quiero es plantear cuestiones sobre elementos centrales que surgen al observar las violencias sexuales y la cultura de la violación desde una perspectiva crítico-feminista y siempre un poco desde la perspectiva lacaniana, que es desde donde yo trabajo al final. Dicho esto, creo que lo que deberíamos preguntarnos para poder comenzar la charla es precisamente qué es la cultura de la violación, ya que sí que me gustaría hacer un poco una genealogía del propio término. Y bueno, el término aparece por primera vez en el año 74 en un libro que se llama Radical Feminist Rape, The First Source Book for Women. Y bueno, el concepto aparece en este libro en el 74, pero después fue utilizado en un libro muy conocido y también muy controvertido que se titula Against Our Will, que es de Susan Brown Miller. Y en este libro, la autora lo que hace es describir Estados Unidos como una cultura de la violación, ¿no? Y entonces se refiere a la cultura, o sea, con cultura de la violación, ella se refiere a cómo la cultura estadounidense trivializa, excusa y glorifica la violencia sexual. Algo que también hace a día de hoy el término de bro culture, que no entraré en ello, pero también lo hace el lad culture, y son términos nuevos, muy anglosajones y muy contextualizados, pero bueno, para que veamos cómo este concepto va a acabar mutando, ¿no? Y sigue mutando a día de hoy. En el 75 sale también a la luz un documental muy conocido que se llama Rape Culture, que fue dirigido por René Wanderlitz, si no me equivoco, y el término se acaba normalizando en muchos espacios. Sin embargo, como suele pasar dentro de un movimiento tan crítico y tan autocrítico como el feminismo, el término fue rechazado también y fue cuestionado por muchas autoras, ¿no? Y entre estas autoras yo creo que cabe destacar siempre a Bell Hooks, ¿no? Quien afirmaba que el concepto de la cultura de la violación trataba o acababa tratando la violación como un efecto aislado. Es decir, Bell Hooks lo que decía era que toda violencia está interrelacionada, ya que tiene lugar en relaciones de poder, ¿no? Y que señalar la cultura de la violación como un tipo de violencia diferente perpetuaba la idea de que es aceptable la violencia dentro de otras relaciones de poder propias, o sea, como las propias del racismo, ¿no? Y aquí habría que hacer una referencia bastante clara a cómo el feminismo blanco y el feminismo mainstream no han utilizado la interseccionalidad a la hora de tratar el fenómeno de la violencia sexual, que ha sido una de las grandes armas que se han utilizado en la ocupación de otros países. Hoy en día, varias autoras siguen cuestionando la conjunción de las palabras cultura y violación, ¿no? Y plantean que quizás esta unión es un oxímoron. Y que se puede acabar interpretando que la violación es una forma más de cultura. Yo estoy de acuerdo y además creo que hay un pequeño problema también con el uso de la palabra cultura. Hay un filósofo español que se llama Fernando Broncano, que tiene un libro que se titula Cultura es nombre de derrota, donde hace una genealogía del término de cultura. Y podemos ver realmente lo líquido, ¿no? Lo abstracto y lo dinámico de este concepto y el problema que tenemos al a la hora de utilizar conceptos como este, ¿no? Que no tienen al final ningún tipo de, bueno, que son polisémicos. Sin embargo, sí que es cierto que aunque hay reservas a la hora de utilizar este concepto es un concepto dinámico que se está siguiendo, o sea, que se sigue trabajando y que se sigue redefiniendo y que el objetivo al final
es poder nombrar un fenómeno que todavía sigue siendo borroso y que tiene muy grandes dimensiones, lo cual nos hace muy difícil el poder abarcarlo. De hecho, la misma Bell Hooks en 2004 participó en la antología Transforming a Rape Culture, que definía la cultura de la violación, y esto es otra definición diferente a la primera que he dado, define la cultura como, bueno, la cultura de violación como cultura que, y cito, condona el terrorismo físico y emocional contra las mujeres y lo presenta como una norma. Como podemos ver, no aparece la palabra sexual en ninguna parte de la definición. Aún así, personalmente opino que esta redefinición del concepto no deja atrás problemáticas, ¿no? Esto se debe a que en los últimos años hemos visto crecer la influencia del movimiento feminista, ¿no? Hemos visto una visibilización de muchos delitos sexuales y podemos ver, quizás siendo muy optimistas, el germen de lo que de lo que se podría definir como una especie de concienciación o mayor sensibilidad en temas vinculados a la violencia sexual. Es decir, ¿por qué es problemático para mí? Porque aunque las sociedades parecen condonar cada vez menos la violencia sexual, esta no desaparece. Es decir, de alguna manera, esta definición dejaría fuera muchas sociedades o culturas que ya no condonan de manera explícita los delitos sexuales, pero que siguen conteniendo elementos que de manera tanto explícita como implícita acaban justificando, vanagloriando o exaltando la violencia sexual. De hecho, y esto es interesante, ¿no? En plan de hasta qué momento, y yo aquí hablaría casi de una especie de pinkwashing social, ¿no? Es como las feministas tienen su 8M en la calle, bueno, en realidad es que estamos todas súper concienciadas a nivel de violencia sexual. Bueno, habría mucha discusión y mucho debate en estos términos, ¿no? De hecho, una de las preguntas a las que me afronto yo, ¿no? En muchas de mis formaciones o en algunas entrevistas que nos hacen, es precisamente si ahora que vemos en el Estado español, digo, ahora que vemos un aumento muy claro en el número de las denuncias contra los delitos contra la libertad e indemnidades sexuales, como se llaman aquí, que si podríamos estar hablando también de un aumento de delitos. Bueno, lo cierto es que no podemos hacer esa correlación, ¿no? Sí que es cierto que han aumentado muchísimo las denuncias de los delitos de abuso sexual y agresión sexual. Quiero hacer un pequeño impasse, ¿no? Y explicar qué es abuso sexual y qué es agresión sexual según el Código Penal español. Entonces, bueno, el abuso sexual es acceder al cuerpo de otra persona sin consentimiento, pero sin violencia física. Y la agresión sería a través de la violencia física. Claro, esto supone un problema, es decir, si a ti te han echado algo en la bebida y están desarrollando lo que se llama supresión química de la conciencia, no sería una violación porque no sería una agresión sexual, sería un abuso sexual. Es decir, si tú no te resistes y la otra persona tiene que ejercer violencia física contra ti, no estaríamos hablando de violación, estaríamos hablando de abuso. Bueno, lo cierto es que sí que estamos viendo como pues lo que decía, ¿no? Un aumento bastante claro del número de denuncias. No podemos hablar realmente de si hay un aumento de los delitos. Sí, de los delitos, no de las agresiones. Porque, espera, vale. Porque, bueno, en realidad hay mucho obscurantismo en la consecución de este tipo de datos, ¿no? Por ejemplo, la Agencia Fundamental de los Derechos, la FRA en inglés, afirma que el 80% de los casos, es decir, el 80% de los delitos no son denunciados. También cabría preguntarse qué cosas no están tipificados como delitos y son agresiones sexuales. Es decir, por ejemplo, en los datos que nosotras manejamos, que son los que aporta el Ministerio del Interior español, solo quedarían reflejados un 20% de los delitos. Esta brecha entre los delitos y las denuncias, creo que es el elemento en el que deberíamos centrarnos cuando estamos luchando contra ese tipo, contra las agresiones sexuales desde la perspectiva feminista. La información que, no sé cómo explicarlo, es como, creo que es necesario, ¿no? Que nos centremos, porque muchas veces decimos, no tenemos datos, y como no tenemos datos no podemos hacer un análisis, ¿no? Eso es una de las cosas que hemos recibido muchas veces cuando estamos hablando de qué está pasando con la violencia sexual. Pero en realidad, el no tener datos es analizable, es decir, la ausencia de es analizable, ¿no? Que también es un tipo de pensamiento muy lacaniano, donde está la falta de ser analizada.
Eh, además del obscurantismo que hay con el tema de los datos, ¿no? Porque claro, por ejemplo, en Europa, los últimos estudios europeos lo que dicen es que 1 de cada 3 mujeres en Europa ha sufrido violencia sexual o violencia física desde los 15 años, pero realmente esos números no están reflejados ni en las denuncias ni en las estadísticas de revictimización en muchos casos. A su vez, sumado a la opacidad de los datos, lo que estamos encontrando también es que la violencia sexual tiene una gran capacidad de mutación y una gran plasticidad. En muchas ocasiones, de nuevo, por ejemplo, en las clases de la universidad o en mis formaciones, me encuentro con dos reflexiones muy claras, ¿no? Cuando estoy en clase, los jóvenes y las jóvenes me dicen que ahora la gente comete menos delitos o es menos machista, y cuando hago formaciones con adultos lo que dicen es que antes era menos machista o se cometían menos delitos. Entonces, bueno, te encuentras como en esta especie de paradigma que dices, bueno, pues todos nos portamos muy bien y todas somos muy buenas, ¿no? Sin embargo, yo siempre contesto lo mismo, y es que, bueno, que en realidad la violencia sexual es como la energía, es decir, ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Entonces lo que hace es adaptarse a los códigos de lo aceptable y lo no aceptable, y se convierte en formas implícitas o invisibles que dificultan nuestro análisis y nuestro diagnóstico, ¿no? A la hora de analizar este fenómeno. Por otro lado, oh, por otro lado, una cosa que es muy necesaria y que hay que recalcar es que las formas de socialización, así como las formas de comunicarnos, han cambiado mucho. De hecho, bueno, las relaciones interpersonales comienzan a ser cada vez más virtuales. De hecho, no solo porque cuando hablamos de esto, la gente tiende a pensar que hablamos a través del teléfono. No solo hablamos a través del teléfono, no solo conocemos a la gente a través del teléfono. También mantenemos prácticas sexuales a través del teléfono y también mantenemos relaciones sexoafectivas a través del teléfono. Lo cual supone que al final están apareciendo cada vez nuevos escenarios y nuevas dinámicas de socialización que conllevan nuevas formas de traducción en relaciones de poder. Es decir, las relaciones de poder se están mutando, están transformándose y se están adaptando muy bien a los medios virtuales. De hecho, en mi experiencia trabajando con menores agresores con justicia justicia juvenil es una branca, una rama de otro departamento de aquí, de la Generalitat de Cataluña, que es el de Servicios Sociales, y trabajábamos con menores que habían sido denunciados por delitos sexuales, y entonces trabajábamos medidas con ellos para que no acabaran en centros de internamiento, ¿no? Bueno, lo que sí que habíamos visto y lo que nos comentaban mucho los técnicos y las técnicas del departamento era que antes el mayor número de jóvenes que estaban en procesos judiciales abiertos era por bueno, delitos contra la propiedad, normalmente robo o hurto, y que ahora lo que estaban viendo es que la mayoría de jóvenes estaban entrando por delitos de carácter sexual. Me llamó mucho la atención cuando estuve trabajando con estos jóvenes, bueno, cómo eran las nuevas dinámicas de relaciones interpersonales en los espacios virtuales, ¿no? Cómo funcionaban los servicios de mensajería instantánea, sobre todo WhatsApp, no tanto Telegram, y cómo las redes sociales también propiciaban el surgimiento de nuevos espacios con nuevas dinámicas de poder en las que emergían, en este caso, nuevas formas de violencia sexual, como el sex spreading y bueno, el acoso, ¿no? Por ejemplo, también veíamos en temas no tan vinculados a violencia sexual, sino a violencias de género de otro tipo, era, por ejemplo, la extrema monitorización dentro de las parejas a través de envíame la ubicación en tiempo real, mándame una foto para ver con quién estás, o has estado conectada a las 3 de la mañana y no me has hablado, ¿no? O qué hacías a las 3 de la mañana despierta. Bueno, esta plasticidad y flexibilidad de las violencias sexuales supone un problema a la hora de abordarlas, ¿no? Porque la velocidad con la que se están transformando nos está suponiendo a las personas que investigamos o trabajamos en este campo un gran desafío para el diagnóstico y para el abordaje. De hecho, bueno, en mi antiguo puesto de trabajo, yo no trabajo como técnica de protocolos de abordaje. Bueno, cuando nosotros preparábamos un protocolo para un municipio, teníamos que hacer un trabajo, ¿no? Una diagnosis. Entonces, el trabajo de campo lo tuvimos que hacer de manera diferente debido al COVID del año pasado, y nos dábamos cuenta de que nuestras herramientas habían quedado
un poco cortas y que además las preguntas que nosotros hacíamos o incluso los marcos teóricos que nosotros estábamos manejando se estaban quedando cortos a través de la virtualización que estaba suponiendo la pandemia, sobre todo para las relaciones sexoafectivas entre adolescentes. Aquí me gustaría hacer un inciso antes de empezar con casi otro bloque de la conferencia, porque bueno, ahora estaba hablando un poco de lo que había visto yo a nivel del mundo laboral en el que me he movido. Me gustaría hablar un poco de la diferenciación que hay entre el sexting y el sexting, ¿no? No sé qué tal allí, pero aquí, bueno, el manejo del inglés no suele ser muy bueno en la población en general. Y ha habido, por ejemplo, ha habido una confusión, digamos, entre los términos del sex spreading y del sexting, ¿no? Entendemos que el sexting es una relación o un tipo de relación sexual o de interacción sexual que está vinculada al envío y al recibimiento, al envío y recibimiento de imágenes de tipo erótico, de imágenes explícitas, pero con consentimiento. Mientras que el sex spreading sería cuando estas imágenes están pasando sin consentimiento de la autoría o se están recibiendo sin consentimiento, ¿no? Que esto es una cosa que no se suele decir, el sex spreading, porque no tiene que ver también con lo que yo estoy recibiendo sin pedirlo. Me gustaría hablar de estos dos, bueno, de la diferencia que hay entre estos dos, porque aquí, por ejemplo, muchas veces cuando he hecho formación con padres y con madres o con familias en general, me he encontrado con que ellos piensan que el delito es el sexting, cuando el delito es el sex spreading. Cuando tú, de manera voluntaria, consentida e informada decides que quieres intercambiar fotos con una persona, esto no tiene que ser un delito, ¿no? Y aquí me gustaría introducir lo que yo llamo el puritanismo sexual, ¿no? La narrativa del puritanismo sexual. Cuando confundimos estos términos o cuando hacemos que la gente confunda estos términos, claro, en realidad estamos ejerciendo un poder muy grande. Primero porque estamos culpabilizando a las víctimas. Bueno, víctimas, supervivientes. Estamos culpabilizando a las personas a las cuales se les ha robado, ¿no? su privacidad. Es decir, tú no puedes culpabilizar a una chica cuyas fotos han sido subidas en un portal o un vídeo ha sido subido a un portal de porno a través de lo que denominamos porno de venganza, ¿no? Cuando una expareja o un ex lo que sea sube tus fotos a internet cuando habéis tenido una relación de sexting consensuada, no se puede culpabilizar en este caso a la persona cuya privacidad está siendo completamente violada, ¿no? Es importante pensar cuáles son también las narrativas que se están llevando desde determinados feminismos con respecto al puritanismo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que esta confusión que puede ser provocada o no provocada no solo culpabiliza a la víctima, sino que además acaba formando parte de lo que denominamos como cultura de la violación, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los indicadores era precisamente la culpabilización, perdón, de la víctima de la superviviente. En este caso, podríamos decir que pasa lo mismo, por ejemplo, con la nueva ley de la que os hablaba de libertades sexuales que plantea el Ministerio de Igualdad del Gobierno español. En este caso, bueno, la nueva ley lo que viene a decir es que solo sí es sí, que efectivamente el consentimiento es la condición sine qua non para poder mantener relaciones sexuales, pero a la vez la ley quita la capacidad de consentimiento a las trabajadoras sexuales. Es decir, lo que dice la ley es solo sí es sí, a no ser que seas trabajadora sexual que no tienes capacidad para poder decir sí. De hecho, en uno de los últimos, bueno, creo que fue el último conversatorio que tuvo la ministra de Igualdad así a nivel público, que fue en este caso con Silvia Federici le expresó, bueno, pues digamos como ¿cómo se dice? Bueno, las dudas que tenía ella con respecto a esta legislación y en qué situación de inseguridad dejaba en este caso a las trabajadoras sexuales. Volviendo otra vez al tema de la cultura de la violación y cómo funciona este término y si realmente deberíamos utilizar este término o pasar a otra serie de términos, a mí me gustaría volver a recalcar que, bueno, así como, por ejemplo, Bárbara Biglia, que es una de las autoras con las que trabajo, dice que las palabras cultura y violación o la conjunción de estas dos palabras es un oxímoron, a mí me parece que utilizar una palabra, un concepto tan líquido como es el de cultura y un fenómeno tan amplio y a la vez tan, no sé cómo decirlo, que permea, ¿no?
como es el de la violación, bueno, me genera mis dudas. Por eso creo que es importante o que es interesante empezar a hablar de otro tipo, o a hablar a través de otro tipo de conceptos como puede ser el de las narrativas maestras, ¿no? Para poder explicar la sistematicidad y también la estructuralidad de la violencia sexual dentro de las sociedades, sin dejar de lado el concepto de la cultura de la violación, pero no que sea un único concepto. Me gustaría entonces explicar un poco también a qué es a lo que me refiero cuando estoy hablando de narrativas maestras. Y aquí voy a hablar un poco también en clave lacaniana, ¿no? Si yo pregunto a alguien qué es la realidad, o si nos preguntáramos todas ahora en una mesa redonda qué es la realidad, probablemente todas tendríamos una lectura subjetiva de lo que es la realidad, pero también estaríamos todas de acuerdo en que la realidad tiene una lectura hegemónica, ¿no? Y es precisamente a esta lectura hegemónica que yo llamo narrativa maestras. Es decir, todas tenemos un relato propio, un relato subjetivo de la sexualidad, de lo que es la sexualidad, de lo que supone la sexualidad, pero también sabemos que hay una narrativa maestra sobre qué es la sexualidad, sobre cómo hemos de llevar nuestra sexualidad y sobre cómo hemos de disfrutar o no disfrutar nuestra sexualidad. En este aspecto creo que es interesante, pues eso, ¿no? Incluir la idea de la narrativa maestra y cómo estas funcionan a la hora de generar la cultura de la violación o lo que Nerea Barjola llama el régimen político sexista. Bueno, justo hablando ahora mismo de Nerea Barjola, Nerea Barjola en su libro, que es como decía, se llama Microfísica sexista del poder, creo que era, sí. Bueno, lo que hace Nerea Barjola en este libro es ofrece lo que opino. Yo opino que es un nuevo concepto que puede suponer un shift, ¿no? Un desplazamiento conceptual a favor de un nuevo concepto que quite de alguna manera la hegemonía del concepto de cultura de la violación. Este concepto es al que me acabo de referir, que es el de régimen político sexista. Entonces, bueno, Nerea Barjola llega a este concepto a través de una revisión crítico-feminista del uso de la palabra desaparición en los casos en los que las mujeres son forzadas a desaparecer, ¿no? Y aquí cito, las mujeres son forzadas a desaparecer por grupos organizados o particulares que actúan de manera directa o indirecta en nombre de un régimen político sexista. Un régimen es un sistema, un esquema que permite establecer pautas y regular funcionamientos. Lo político de dicho régimen estaría vinculado a la idea ideológica, a la gestión ideológica en el cual se enmarca. Un sistema que permite la desaparición forzada de mujeres y la tortura sexual es un régimen político sexista bien definido. Cuando hablamos de narrativas maestras, nos referimos entonces a relatos hegemónicos sobre determinados aspectos o elementos de nuestras culturas. Una manera fácil, ¿no?, de entender qué es una narrativa maestra, uno de los grandes ejemplos, lo uso bastante en clase, es precisamente, ¿no?, la idea que hay aquí instaurada en el Estado español de el descubrimiento de, ¿no?, cuando en realidad ha sido una ocupación. ¿Qué pasa? Que claro, al utilizar la narrativa maestra, pues lo que haces es invisibilizar determinadas cosas. En el caso de las violencias sexuales, también encontramos una narrativa maestra que establece, 1, qué es una violación, 2, quién puede ser violada, y 3, incluso cómo se ha de hacer frente a esa violación, ¿no? En el libro que os recomendaba antes, de Mizu Sanyal, el libro Rape, ella afirma que de manera previa a la denominada segunda ola del feminismo, no se habían puesto digamos que no se habían puesto en jaque ni cuestionado algunas percepciones generalizadas de la violación, que ahora consideramos elementos centrales de la cultura de la violación. Permitidme citar y traducir todas las citas de este libro están traducidas porque creo que no está, creo que solo está editado en alemán y en inglés. Bueno, Mizu Sanyal dice que algunas de estas percepciones sobre la violación que ya no son familiares a día de hoy, ¿no? Dice, la violación es sexo y las mujeres dicen no cuando en realidad quieren decir sí. Las víctimas son mujeres jóvenes y bellas cuyo atractivo excitan tanto al hombre que ellos no pueden contenerse, o mujeres que provocan a hombres de manera voluntaria y se llevan las consecuencias. De cualquier manera, las víctimas son al menos parcialmente responsables de su violación, porque ella lo estaba buscando al llevar una minifalda. Cierro end quote. Más allá de los elementos que justifican la violación mediante la culpabilización de la agredida o la exculpación del agresor, me gustaría tocar dos elementos que condicionan
a las potenciales agredidas, ¿no? Limitando tanto su libertad de movimiento como su vida cotidiana, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo veía yo mucho cuando hacíamos diagnosis en municipios, que era cuando hacíamos las encuestas a hombres y a mujeres, bueno, pues lo que estábamos viendo es que las respuestas de ellas lo que decían era que había espacios por los que no se movían, habían horas en las que no querían salir a la calle, y aquí veíamos como un derecho fundamental, que es el derecho al libre desplazamiento, no estaba teniendo lugar en ellas porque había una amenaza sexual, ¿no? Y es a esto a lo que se refiere el término del terror sexual. Em, Vale, estos dos elementos son los que condicionan o dicen cómo ha de superar o no ha de superar una mujer una agresión sexual, y el miedo a la violación como castigo final para el condicionamiento de la vida de las mujeres. Claro, si te estoy diciendo las cosas que no puedes hacer o te estoy diciendo cuáles son bueno, las cosas que pueden ponerte como potencial agredida, si tú decides vivir tu vida de una manera libre y sufres una agresión, estás sufriendo en realidad las consecuencias, ¿no? Y es esto a lo que se refiere toda la concepción, a la conceptualización de del llamado terror sexual. Por un lado, existe una clara narrativa sobre cómo se ha de hacer frente, o sea, cómo una mujer ha de hacer frente a una agresión sexual, ¿no? Eh, para hablar de cómo ha de hacer frente una mujer a una agresión sexual, a mí me gusta hablar de un caso paradigmático que ocurrió aquí hace unos años, que es el caso de La Manada, no sé si lo conocéis, que fue, bueno, una agresión sexual grupal que tuvo lugar en una de las grandes fiestas, bueno, populares del Estado español. Y bueno, la chica denunció a los 6 chicos, la batalla legal fue muy mediatizada y bueno, durante esta batalla legal que tuvo lugar tras la denuncia, uno de los grandes elementos de controversia y de disputa fue el hecho de que los abogados defensores contrataron a unos detectives privados encargados de espiar y de vigilar a la persona que había interpuesto la denuncia, en este caso la agredida. Tras este trabajo de investigación, la defensa concluyó que el daño que se había cometido a la joven no podría ser tan grave si esta chica seguía manteniendo una vida social nocturna. Claro, este ejemplo pone claramente en relieve, o sea, de relieve, cómo existe una narrativa maestra que establece que aquella persona que ha sufrido una agresión sexual no tiene derecho a llevar una vida normal después de la misma. Volvemos a ver cómo funciona la narrativa maestra y volvemos a ver cómo funciona el terror sexual. Virgin Despentes, en su libro Teoría King Kong, analiza de forma muy cruda esta culpabilización y castigo. Y aquí quiero leer una cita suya porque creo que es bastante clara, ¿no? Virgin lo que hace es afirmar que, y cito, una mujer que aprecia su dignidad hubiese preferido que la maten. Mi supervivencia en sí es una prueba que habla en mi contra. El hecho de estar más aterrorizada al pensar que me podían matar que traumada por los pijazos de esos 3 hijos de puta parecía algo monstruoso. Nunca lo había escuchado decir en ninguna parte. Por suerte, como punky practicante, me las podía arreglar sin mi pureza de mujer bien, porque hay que estar traumada por una violación. Hay una serie de marcas visibles que hay que respetar. Miedo a los hombres, a la noche, a la autonomía, asco al sexo y otras jocosidades. Te lo repiten de 1000 y una maneras. Es grave, es un crimen. Los hombres que te quieren, si lo llegan a saber, se van a volver locos de dolor y de rabia. La violación también es un diálogo privado en el que un hombre les declara a los demás: cojo a sus mujeres a las apuradas. Pero el consejo más razonable, por un montón de razones, sigue siendo no se lo digas a nadie. Ahógate entonces entre las dos exhortaciones. Morite perra, como se suele decir. Claro, la narrativa maestra que establece cómo ha de salir de una agresión sexual a una mujer y cómo ha de llevar el resto de su vida, se ve presente en las disputas y discusiones que hay en torno a aquellos casos en los que las mujeres han preferido no continuar, por ejemplo, una disputa legal y establecer mediante un acto de conciliación un pacto entre denunciante y denunciado, ¿no? En este caso, bueno, ahora os voy a hablar del caso, por ejemplo, de Harvey Weinstein. Me gustaría, sin embargo, antes recalcar bueno, que es muy importante también o sea, el papel que tienen los medios de comunicación en este caso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de La Manada, fue un caso que fue completamente mediatizado y al final muchos de esos discursos y muchos de esos debates que están teniendo en medios de comunicación acaban impregnando los hogares, ¿no? Tú estás con tu madre, estás con tu familia viendo las noticias y se están escuchando todos estos relatos, lo más lógico, o no lo más lógico, sino lo más común, es que de repente la gente mayor mire a las chicas jóvenes de la casa, a las chicas jóvenes de la casa
dando consejos de cómo no tienen que sufrir ese tipo de cosas. Y si esto sucedió en unas fiestas que se llaman los Sanfermines, si tu hija va a los Sanfermines el año que viene y le puede pasar algo así, culparás a tu hija porque eso ya ha pasado anteriormente en este sitio, ¿no? De nuevo, narrativa maestra y de nuevo el terror sexual. Como bien apunta Federici en el prólogo del libro de Nerea Barjola, cito, lo que denuncia microfísica sexista del poder es la estrecha complicidad de los medios de comunicación en este proceso. Ante una agresión sexual, los medios responden haciendo apología de la vida familiar y de valores sexuales conservadores, señalando cuál es nuestro lugar y cuáles nuestros comportamientos adecuados. Federici continúa afirmando que, y cito, puesto que el libro es singular en su examen de muchas artimañas que los periodistas utilizan para redireccionar hacia el carácter de la víctima la atención puesta en el crimen, sirviéndose cruelmente del miedo de las mujeres, del sufrimiento de su entorno para denigrar nuestras demandas de libertad y finalmente haciendo de los asesinos monstruos para poder continuar ignorando los factores que hacen posibles sus crímenes, ¿no? Es decir, si yo recibo un comentario en mi casa cuando están las noticias, lo recibo yo como persona que puede ser agredida, pero no lo va a recibir mi hermano como persona que puede ser agresor. ¿Por qué? Porque los agresores están concebidos como personas que, bueno, como alienígenas, ¿no? Como personas que no están en este mundo y como personas que tú nunca te encuentras en tu cotidianidad. En el caso Me Too, o para mí, por ejemplo, el caso Me Too también representa una de estos ejemplos de cómo actúa la narrativa hegemónica o la narrativa maestra en cuanto a cómo ha de comportarse una persona que ha sufrido una agresión sexual. En el caso del Me Too, algunas actrices que presentaron la denuncia contra Harvey Weinstein aceptaron tratos con los abogados de este en vez de seguir una tortuosa batalla legal en la que muchas veces se rememoraba, ¿no? Casi la lucha entre David y Goliat. Esta decisión, por parte de varias mujeres y por parte de muchos medios de comunicación, ha sido duramente criticado. Esta decisión de muchas mujeres ha sido criticado por muchos sectores del feminismo, pero también de nuevo por muchos medios de comunicación. Y creo que es necesaria una reflexión sobre si estas críticas no hacen más que reproducir precisamente esa narrativa maestra que culpa a las mujeres por tomar decisiones buenas para ellas tras un evento como es una violación, ¿no? Entonces, por un lado, tendríamos que señalar cuál es el aspecto doloroso del proceso de denuncia, cuántas veces no hemos querido denunciar porque sabemos que si vas a una comisaría probablemente no te escuchen, no te cuestionen. La justicia es muy lenta y la justicia tiene un sesgo androcéntrico muy claro, ¿no? Entonces, no se tiene en cuenta todo el proceso por el que has de pasar para poder presentar una denuncia. Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es cómo afecta el estigma que produce visibilizarte como una persona que ha sido agredida sexualmente. Y por último, y en el caso del Me Too, creo que es muy importante también, por ejemplo, hablar de la falta de una estructura de cuidados dentro de los Estados Unidos, es decir, una falta de un sistema de seguridad social. En Estados Unidos, si tú sufres una agresión sexual, tú tienes que pagarte tu propio examen forense. Y de hecho, luego tienes que pagar todas las costas que viene con ello. Y tampoco tienes ayuda para un proceso psicológico. Entonces, es más lógico, quizás, que una persona decida, por su contexto y por sus condiciones, decir que sí a un dinero o decir que sí a una compensación en vez de tener que pasar por todo este proceso simplemente para que nadie le diga que tú no has sido la abanderada de. El elemento de culpabilización y normativo sobre cómo ha de superar una mujer una violación está íntimamente ligado a la concepción de la violación como lo peor que le puede pasar a una mujer, ¿no? Y bueno, hay un artículo muy interesante de Vanessa Veselka, que se llama The Collapsible Woman, que está publicado en Beach Magazine, pero es bastante antiguo, creo que es del 98. Y bueno, si no conoces esa revista también está bastante bien. Y quería citar un pequeño extracto del artículo, ¿no? Y lo que dice ella es, como cultura les decimos a las niñas desde la cuna que la violación es lo peor que les puede pasar. Decimos que destruirán sus vidas y que perderán su sentido de pureza. Les decimos a quienes fueron abusados sexualmente que es natural sentirse sucios. Hacemos esto porque es verdad y estamos tratando de prepararlos para que no se sientan solos cuando suceda. Pero ¿no los estamos preparando también para que sean destruidos, para que se sientan sucios e impuros? Cuando nos estamos entrenando, ¿cuánto nos estamos entrenando para derrumbarnos? El uso conveniente de palabras como sobreviviente o superviviente y víctima no cambia realmente los mensajes que se nos dan.
Si bien no hay un lado positivo de la violación y el abuso que se pueda enfatizar, debemos decir otra verdad más completa. Deberíamos decir, esto puede arruinar tu vida por un tiempo, o a veces te sentirás sucio, pero no lo hacemos y nos queda la impresión de que, de que no hay una respuesta saludable más que la del colapso. Es como si viéramos ir más allá del trauma, cómo negar su impacto. También podríamos hablar aquí, por ejemplo, del suicidio de Antígona, ¿no? Y lo que representa el suicidio de Antígona en cuanto a cómo ha de morir una mujer y cómo ha de ser el honor de una mujer. Como podemos observar, la narrativa maestra en torno a cómo ha de superar una mujer una agresión sexual está íntimamente conectada a la propia concepción del sexo que se maneja en una sociedad, ¿no? Y la manera en la que esta mujer ha de ser, ¿no? En este caso, celosa y protectora de su propio sexo. Para mí, en el libro de Nerea Barjola se introduce también otra novedad clara en el campo de la teorización feminista de la violencia sexual, a través de la reconceptualización de la narrativa maestra como una narrativa que mezcla el poder de la biopolítica y el terror sexual, ¿no? Que aunque haya hecho referencia al terror sexual, ahora me gustaría hacerlo a través del libro de Nerea Barjola. Bueno, como decía, reconceptualización de la narrativa maestra como una narrativa que mezcla el poder de la biopolítica y el terror sexual como manera de controlar la libertad de las mujeres. Y cito, una narrativa sobre el peligro sexual es un sistema de comunicación complejo y por este motivo me interesa desencriptar el relato de Alcácer, porque supone tener acceso a todo un sistema de comunicación social. El texto que resulta de esta investigación es un intento de abrir el camino a una interpretación feminista del crimen Alcácer y que ésta sirva como herramienta o como esquema para una reasignación efectiva de la multitud de relatos sobre el peligro sexual que existen e influyen en la cotidianidad de las mujeres. Lo que propongo realmente es plantear desde su inicio, desde su nombramiento, una maniobra a partir de la cual se rediseña la narrativa. Quiero hacer aquí también otro pequeño, no sé, digamos, paréntesis sobre lo que fue el crimen de Alcácer en el Estado español. A mediados de los 90, si no me equivoco, aparecieron los cuerpos de 3 chicas que habían sido, bueno, habían desaparecido, tardaron creo que eran 3 meses en aparecer los cuerpos. Las chicas habían salido a una fiesta y nunca volvieron. Habían hecho autostop y bueno, una vez que aparecen los cuerpos, aparecen los 3 cuerpos completamente mutilados, estilo película snuff. Y a través de este caso se genera en los medios de comunicación españoles, bueno, toda una narrativa maestra, ¿no? Basada en el terror sexual. Es decir, durante ese momento las chicas decidieron dejar de ir a otros pueblos a salir de fiesta, decidieron dejar de hacer autostop, decidieron de dejar de salir a determinadas horas, etc, etc. Claro, aquí lo que estamos viendo es que realmente esta narrativa maestra se nutre también de cómo determinados casos, que al final son casos paradigmáticos, les ayudan, ¿no? Se nutren de estos casos para poder construir una narrativa alrededor de lo que se denomina el terror sexual. Así como el caso de Alcácer es un caso como muy propio del territorio español, hay un caso más conocido, porque al final todo lo que viene de Estados Unidos lo acaba impregnando todo y permeando todo. El caso de Ted Bundy es otro caso muy paradigmático y que tiene mucho que ver con cómo se redujeron, ¿no? movimientos movimientos de unas ciudades a otras entre mujeres y sobre todo también el número de mujeres matriculadas en las universidades. Hay un bueno, Ted Bundy fue uno de los grandes asesinos en serie también de Estados Unidos y bueno, durante mucho tiempo estuvo actuando, él violaba y asesinaba a mujeres, sobre todo en campus universitarios, pero no solo en campus universitarios. Era el típico chico americano que todo el mundo quiere, que había estudiado Derecho, muy guapo, con mucho carisma, etc, etc, etc. Y de hecho, durante todo el proceso, a él se le vende como el chico perfecto que ha tenido un problema o que está enfermo, y a ellas ni siquiera se les menciona, ¿no? Pero sí que al final todo este relato acabó impregnando de tal manera la cultura norteamericana que, bueno, como él actuaba en campus universitarios, esto fue en los años 70, que fue justo cuando las mujeres empezaban a matricularse en universidades en Estados Unidos, bueno, pues las matrículas de mujeres cayeron en picado y vemos, ¿no?, como un caso paradigmático es utilizado en los medios, adquiere una digamos, como un grupo tan grande dentro de una cultura que acaba
funcionando como narrativa maestra, construyendo de nuevo una narrativa vinculada al terror sexual, ¿no? Y en este caso, digamos que limitando, condicionando o suponiendo una barrera, por ejemplo, para el derecho al estudio o para el derecho a la movilidad. Así que bueno, yo aquí acabaría. Sí que me gustaría, bueno, así a modo de cierre y para poder dar un poco más de circularidad a esta conferencia, me gustaría volver a repetir que, bueno, que espero haber conseguido el objetivo de la conferencia, que era básicamente introducir diferentes elementos desde diferentes perspectivas y también hablar un poco de la realidad que hay muchas veces entre lo que es la teoría y la práctica, ¿no? A través de mi experiencia laboral y sobre todo que quizás a modo de conclusión decir bueno, que desde la perspectiva feminista, cuando estamos abordando fenómenos como la violencia sexual, debemos de tener una mirada muy amplia, ¿no? Y además de amplia, muy dinámica, ¿no? Y no reducirnos como al fetichismo de un concepto, en este caso, por ejemplo, el de la cultura de la violación, sino también seguir trabajando con diferentes conceptualizaciones y diferentes teorizaciones que nos ayuden bueno, a construir, a desarrollar y también a implementar, bueno, pues diferentes ópticas para poder abordar un fenómeno tan complejo, ¿no? Al final, como hemos podido ver, la violencia sexual, como bien digo, ¿no? Ni se crea ni se destruye, solo se transforma, tiene una gran plasticidad, cada vez se amolda más, cada vez se transforma más y cada vez es más invisible, sobre todo porque, bueno, empieza a aparecer de manera muy clara en espacios virtuales que quizás no son tan visibles como los presenciales. Y bueno, en definitiva, que también a modo de cierre, darnos cuenta de que quizás hablar de narrativas maestras nos puede ayudar también a hacer un análisis del discurso del propio fenómeno de la violencia, de la violencia sexual, ¿no? Y el poder pensar en términos de terror y en términos bueno, cuando hablamos muchas veces, cuando se habla desde las instituciones sobre la violencia sexual, se habla únicamente del momento en el que esa agresión tiene lugar, ¿no? Cuando en realidad la violencia sexual recae en nuestros cuerpos cada vez que la narrativa hegemónica actúa sobre nuestros cuerpos. Violencia sexual es que tú no quieras salir a las 3 de la mañana de tu casa y violencia sexual es que, ¿no? que tú salgas de una universidad porque hay un agresor en el campus. Y bueno, sin más, muchísimas gracias y espero que os haya gustado. Muchas gracias a la doctora Alicia Valdés. Muy, muy interesante, muy provocador en muchos momentos el planteamiento que nos ha traído el día de hoy y ojalá nos animemos a hacer una buena discusión. Si ustedes gustan y se animan a abrir su cámara para plantear preguntas directamente a la doctora Valdés, o si gustan, pues escribirlas en el chat, como ustedes prefieran. Sí, Priscila, adelante. Hola, muy buena tarde a todos. Primero que nada, muchas gracias, Alicia. La verdad es que disfruté muchísimo tus aportaciones, tus comentarios, todo lo que nos compartes. Yo tengo una serie de preguntas, que igual y podré responder algunas, no lo sé. Y bueno, todo esto va en el tenor de que pues yo estoy ahorita trabajando con narrativas de violencia de género. Y yo aquí me preguntaba, claro, obviamente desde mi ignorancia de mucho de tu trabajo y tu trayectoria, pero finalmente me voy a atrever a hacer la pregunta de ¿por qué hablar de narrativa y no de discursos o de textos? Y la otra sería, ¿cómo y cuál fue la forma para determinar el camino metodológico para tratar los datos desde el aspecto de la narrativa? Es cuanto. Muchísimas gracias. Priscila, repíteme la segunda pregunta porque estaba apuntando la primera y no he llegado a todas. Perdóname. Sí, claro. Bueno, la primera fue esa, ¿no? De por qué narrativa, no discurso o textos, ¿no? Es decir, ¿qué se movió por ahí? Porque pues por ahí también tengo yo un encontronazo con esas nociones, porque yo venía trabajando análisis crítico al discurso. Entonces, de pronto cambiarlo a narrativa fue como
muy, muy curioso. Y la segunda es cómo y cuál fue la forma de determinar el camino metodológico para tratar los datos, ¿no? Desde esta perspectiva de la narrativa. Es cuanto. Muchísimas gracias. Vale, aquí he de decir que es que aquí voy a pecar tanto de lacaniana que no, no sé muy bien por dónde meterme. No sé si habéis hecho algo de análisis de discurso lacaniano en el posgrado o en vuestras carreras. No, nada, ¿eh? No. Nada. No. Vale, pues yo creo que tiene más que ver quizás con disciplinas, sobre todo porque, bueno, digamos que desde el psicoanálisis lacaniano no existe o sea, un análisis del discurso lacaniano como tal, porque él no hacía análisis del discurso. Pero sí que es cierto que la estructura del discurso dentro de la corriente lacaniana, eh, bueno, me remito un poco y voy a ser aquí como súper ortodoxa a nivel lacaniano. Lacan describe el discurso como digamos, como una relación que se genera entre dos significantes, ¿no? Y los significantes vienen a representar a los sujetos. No hablo de discurso porque probablemente la manera en la que yo entiendo discurso, digamos que se distancia mucho de la conceptualización o de cómo está acuñado el concepto de discurso, digamos, en un lenguaje más común y sobre todo más multidisciplinar. Es la única razón por la que yo no hablo de discurso. Hablo de narrativa porque creo que, yo diría o narrativa o lectura, de hecho. ¿Por qué no diría texto? Porque ya me lleva mucho más quizás a una lectura quizás más derridiana, ¿no? De la literalidad, de textos como tal. Me gusta que hayas planteado la pregunta porque creo que en realidad la respuesta es que se puede decir lo que se quiera. O sea, creo que no habría ningún problema en decir narrativa o discurso. Y el camino metodológico, claro, porque me imagino, porque igual no estoy entendiendo bien tu pregunta. ¿Tú crees que podríamos hablar quizás de discurso hegemónico? ¿O plantearías el uso de discurso hegemónico en vez del de narrativa maestra? Pues de acuerdo a mi experiencia, creo que sí. Lo que pasa es que yo también tengo una formación como politóloga, ¿no? Por ejemplo. Entonces, transitar como en estos términos, a mí se me ha hecho muy interesante la narrativa maestra, que de hecho por ahí si puedes informarme más al respecto, te agradecería mucho, ¿no? Ya independientemente de este espacio, porque pues no me lo voy a pasar aquí exponiendo todas mis dudas y todas mis curiosidades, pero yo creo que sí, ¿no? O sea, porque creo que aquí a veces pasa con la academia el hecho de tener un friqueo por el punto de evitar como traslapes, ¿no? Metodológicos, epistemológicos, ontológicos. Y creo que es más bien por eso que hago la pregunta, porque estar dentro de la psicología social, pues también para mí ha sido como, pues bastante nuevo, ¿no? Por ejemplo, aquí yo ya lo veo más como desde un ámbito, pues filosófico, ¿no? Incluso psicológico, pero aquí cómo combinar esta parte de la psicología social más desde Realmente la creo. imbricación, pues, híjole, como que me da un poco de friqueo, ¿no? Sí. Luego también, no sé, igual alguien quiere comentar sobre esto, ¿no? Sobre realmente cuál es el término. Yo he de decir que soy muy heterodoxa para ese tipo de cosas. Es decir, yo siempre digo, por ejemplo, a mí no me interesan las discusiones de si Lacan era estructuralista o postestructuralista. Es una cosa, o sea, es un tipo de discusión que a mí sinceramente no me enriquece nada, ¿no? Quiero decir, estos piques un poco entre corrientes de si eres esto o eres lo otro, y me pasa un poco también con los términos, ¿no? O sea, yo utilizo mucho narrativas maestras cuando estamos hablando, eh, o sea, yo entiendo que la narrativa, ¿vale, Priscila? Para intentar contestar tu pregunta sin meterme mucho en rollo lacaniano, creo que la narrativa es el resultado del discurso. Es decir, si entiendo el discurso como una relación entre significantes y los significantes como aquello que viene a representar a un sujeto, entiendo que la narrativa sería precisamente el resultado de esa operación discursiva, ¿vale? Entonces, en términos lacanianos, si el discurso es aquello que tiene lugar entre determinados sujetos que vienen a ocupar diferentes, ¿cómo se dicen?, posiciones dentro de lo que Lacan hace como una serie de cuadros donde explica qué es el discurso, para mí, si el discurso es una relación, la narrativa es el resultado de, ¿no? ¿Cuál es el problema? Lacan habla de
bueno, habla de una de las estructuras del discurso, sería la estructura del discurso del amo. Y creo que precisamente es a través de esta técnica, bueno, de esta estructura discursiva que aparece la narrativa maestra. ¿Qué quiero decir con esto? Que la narrativa maestra no la vamos a generar nosotras. La narrativa maestra se genera a través de lo que él llama el discurso del amo, que es lo que entenderíamos como discurso fundacional de la realidad. Pero claro, por eso te digo que al final esto quizás es más bien una de esas conversaciones que es mejor tener con una cerveza delante y discutiendo sobre 20.000 tipos de disciplinas diferentes o puntos de vista, ¿no? Creo que lo bueno también, ¿no?, de tener formaciones precisamente como tan multidisciplinares y de diferentes campos de conocimiento, lo que nos permite es jugar con todo esto, ¿no? Yo puedo hablar de narrativas en un espacio feminista y todo el mundo va a saber a qué me refiero con narrativas, ¿no? Tú vas a entender discurso hegemónico, otra persona puede entender relato social, pero yo, dentro de mi ser, sé que para mí la narrativa es el fruto, ¿no? Es el resultado de lo que yo denomino una relación discursiva, que es el discurso en Lacan. Pero claro, es lo que te digo, ¿no? Que al final, bueno, que creo que son más cosas que nos gustan, ¿no?, de este tipo de friqueces, ¿no? Y creo que a mí lo que me gusta del concepto narrativa es que creo que llega a una audiencia mayor, ¿no? Yo cuando hablo de informaciones con gente que no tiene formación en género, digo narrativa maestra, entonces les dicen, ¿no? Una narrativa maestra es como una especie de relato que se cuenta. Una narrativa maestra es la Caperucita Roja. Una narrativa maestra es la Cenicienta, ¿no? Y a mí hablar de narrativa, y esto ya es como algo que estoy diciendo según lo estoy pensando, la narrativa tiene que ver mucho con el cuento. ¿Y cuántos cuentos nos han dicho cosas sobre el terror sexual? ¿No? Y ya Vale, me callo porque muchísimas si no, gracias. Muchas mis gracias. contestaciones son... No, muchas gracias, Alicia. Muchas gracias a la doctora Valdés. ¿Alguien más que se anime a participar de esta conversación? A ver, estoy leyendo. Carolina nos podría compartir sus reflexiones desde una perspectiva feminista con respecto del concepto de violencia sexual, pensando en que existen definiciones jurídicas, académicas, etcétera, que problematizan el fenómeno de acuerdo con sus perspectivas. Sí, bueno, Carolina, yo creo que esto es una cosa que nos planteamos todas, que es el hecho de que definir es enmarcar, ¿no? Y al final esto supone un problema. Cuando haces una definición desde el marco jurídico, lo estás enmarcando a una mera cuestión jurídica, ¿no? Es decir, claro, ahora yo había puesto el ejemplo de suben las denuncias, suben los delitos. Igual me da igual que suban los delitos porque no todo está tipificado como delito, ¿no? Al final, definir tiene que ver con enmarcar y enmarcar siempre se hace dentro de relaciones de poder. Yo hablo siempre de violencias sexuales porque creo que son de múltiples, bueno, pues que tienen múltiples formas de exteriorizarse, ¿no? Para mí, el terror sexual es un tipo de agresión sexual, ¿no? También habría que diferenciar, porque tú me has puesto violencia sexual, exacto. Yo hablo de violencias sexuales, porque creo que, bueno, una violencia sexual no es simplemente una agresión sexual física, sino que también todo aquello que conforma en este caso la cultura de la violación, a mí me parece todo formas de violencias sexuales, ¿no? También habría que hablar en qué marco nos centramos cuando hablamos de violencia sexual, por ejemplo, desde el ámbito jurídico. Es decir, es un concepto completamente monógamo, heterocentrista y cisgenerista, ¿no? Y muy también desde el mundo del capacitismo. Y bueno, o sea, en realidad, digamos que forma parte de todo este complejo entramado de ejes de opresión que acaba conformando lo que denominamos el androcentrismo, ¿no? Racismo, capacitismo, cisgenerismo, machismo. No sé. No sé si he resuelto tu cuestión. Sí que creo que lo que debemos hacer y lo que yo abogo, o lo que yo entiendo que se debe de hacer desde la epistemología feminista, ¿no?, y desde la investigación feminista es
no perdernos en definiciones, ¿no? Porque al final creo que también una cosa que es importante es que hay muchas formas de violencia que ahora mismo no somos capaces de ver. Hay muchas formas de violencia que estamos ejerciendo todas cada día que todavía no somos capaces de darnos cuenta de que son formas de violencia. Entonces yo creo que lo único que podemos hacer es lo que yo llamo política de la precaución, ¿no? O comportamiento de la precaución, ¿no? Trabajar a través siempre de los cuidados y también cuando estemos hablando de fenómenos, trabajar desde los cuidados, porque lo que debemos hacer con las definiciones es no convertirlas nunca en algo estático, o yo entiendo que nunca deben de ser algo estático, ¿no? Por eso creo que es bueno no caer en el fetichismo, por ejemplo, del concepto de cultura de la violación, sino intentar investigar. Yo no sé qué tal vais de formación filosófica, pero Giorgio Agamben, que es un filósofo, tiene un concepto que es el concepto del juego, y para él el juego lo que hace es desacralizar lo sagrado, ¿no? Y yo creo que desde la perspectiva feminista, hagamos lo que hagamos, tenemos que hacerlo precisamente desde el juego, ¿no? Intentando subvertir o intentando quitar lo sagrado de todas esas cosas que han sido sacralizadas, sobre todo desde la necesidad de definir, ¿no? Definir es clasificar, que no se nos olvide. Definir es también establecer una relación de poder con aquella persona que no es capaz de definir. Entonces, bueno, intentar jugar, intentar pensar en conceptos que son mutables, que mutan y que se adaptan también a las necesidades y al contexto que quieres analizar. Muchas gracias a Carolina y A ti, Carolina. ahora, ¿alguien más que se anime? ¿Yo puedo tomar la palabra, Elizabeth? Sí, claro, Claro. adelante. Hola, ¿qué tal? Cámara, me gustaría que nos viera un poco. Claro, espero que no me vea, está muy despeinada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, a mí me encantó tu presentación. Creo que nos dejas pensando en muchas cosas. Yo trabajo el tema de violencia de género en las universidades. Y bueno, justo, ¿no? Justo lo que vas diciendo, o sea, cómo no definir o cómo no encasillar, cómo no cerrarnos, cómo no ocultar ciertas violencias, ¿no? Creo que eso es importante. Pero una de las preguntas la pregunta que te quiero hacer en la crítica que pone sobre cómo llamarle, ¿no? Cómo encasillamos cuando hablamos de víctima o cuando hablamos de sobreviviente, la pregunta sería, ¿hacia dónde tendríamos que acercarnos para nombrar a estas personas? Yo he estado ocupando el término de persona en situación de violencia porque creo que eso no encasilla, porque transita, porque solo es un momento. Pero al final creo que también es una forma en la que podemos dejar, una pregunta que me hicieron alguna vez fue, ¿y no estás borrando la violencia? Porque dicen, bueno, si no hay una víctima, ¿a quién, no? Creo que eso también es muy legal, muy jurídico, pero, por ejemplo, en el tema de las instituciones, creo que también es fundamental visibilizar, ¿no? Entonces, bueno, es un debate que yo misma tengo, pero creo que sería interesante escuchar tu opinión al respecto. ¿Cómo le podríamos llamar a las personas? ¿Cómo dirigirnos a ellas, por ejemplo, en nuestras investigaciones? Gracias. A ver, aquí yo tengo una doble respuesta, mi respuesta personal y lacaniana, y mi respuesta como persona que tiene que escribir sobre estos temas. Mi respuesta personal como persona lacaniana y como persona que ha sufrido agresión sexual es que yo no quiero que se me denomine a través de esto y no quiero que mi identidad quede marcada a través de esto porque no es necesario. Una cosa es víctima, me parece horrible, creo que no hay un marco peor que el de denominar a alguien como víctima de, porque yo todavía no he visto a nadie que le hayan pegado una paliza por la calle y que le digan víctima, ¿no? Creo que también es necesario dotar de mayor autonomía, en este caso, a las personas que sufren esto, ¿no? Sí que creo que no sé, o sea, yo creo que quizás, bueno, y haciendo caso a las encuestas de todas las mujeres que estamos aquí, muchas de nosotras hemos recibido a lo largo de nuestra vida algún tipo de agresión sexual. No sé hasta qué punto de todas las personas que hemos recibido este tipo de violencias nos denominamos o nos damos ese nombre, que esto es otra cosa. Es que, ¿por qué necesito yo esa categoría? ¿No? O sea, quiero decir, y aquí ya vengo con mi perspectiva lacaniana. La identidad yo no la entiendo como algo cerrado ni como algo estable.
sino que yo tengo diferentes procesos de identificación a lo largo de mi vida y precisamente menos mal que la identidad no existe para que yo pueda seguir identificándome a lo largo de la vida, ¿no? Que es lo que dice Lacan también con respecto a la comunicación. La comunicación no existe, por eso nos comunicamos. Si nos pudiéramos comunicar así, nadie hablaría, porque no sería necesario, ¿no? Y creo que es muy, no sé, yo en ese aspecto, desde mi perspectiva personal, no quiero que se me identifique como tal. Yo puedo decir, he sido agredida o no he sido agredida, he sufrido algo o no he sufrido algo, pero ¿por qué tengo que ser? Porque un acontecimiento que me pasa y que no ha sido elegido por mí, en algún momento tiene que ser, no sé, como adherido a mi identidad de alguna manera. Eso sería mi respuesta completamente filosófica y lacaniana. Ahora, como persona que escribe protocolos, claro, ¿no? Yo muchas veces me he encontrado cuando he trabajado con algunos municipios, bueno, pues que directamente en los protocolos anteriores ponía la palabra víctima. Desde luego que el paradigma víctima lo estamos intentando eliminar cada vez más. La palabra superviviente creo que yo es la que utilizo porque es la más aceptada, digamos, o la que se ha extendido de mayor manera, pero tampoco me acaba de gustar, ¿no? Yo en realidad también me gustaría hablar de una cosa que es muchas veces no es tan, y además lo dice Virginia Despentes, ¿no? En su libro, quizás no soy tan superviviente hacia mi violación, sino a lo que vino después de mi violación. O sea, soy más superviviente del estigma de mi familia, soy más superviviente de no poder decir nada, soy más superviviente, ¿no? Entonces también creo que hablar de supervivencia de una violación lo que hace también es acotar mucho el fenómeno, ¿no? Y volvemos a lo mismo, en realidad, ojalá cualquier persona que tenga o que sufra una agresión sexual a lo largo de su vida, lo peor sea la agresión sexual, pero es que muchas veces no es así. Quiero decir, como que nos empeñamos en que la persona tiene que sentirse sucia o mal para el resto de su vida, tener miedo a determinadas cosas, cuando en realidad muchas veces el proceso que viene después de o sea, el no poder contárselo a nadie porque te van a decir que eres una guarra. O sea, creo que eso muchas veces duele más, ¿no? Eso por un lado. Sí que es cierto que no me gustan mucho ni superviviente ni víctima, prefiero decir que es una persona que ha sufrido una agresión. Y cuando escribo hago lo mismo. Si estoy en un foro como este, bueno, suelo utilizar superviviente, pero bueno, sí que me gusta decir que es un acontecimiento, no una parte de una identidad. Pero bueno, por aquí está Adriana, que trabaja conmigo en ese Grebuni, de hecho ella es co-IP del proyecto, igual ella quiere decir algo sobre denominaciones o nomenclaturas. Vaya, ya por alusiones, ¿no? Adelante. No. Adriana Juárez, bienvenida. Gracias. Yo me equivoqué de horario por lo que se ve. Pensando en el cambio de horario, llegué y digo, oh, ya estamos en las preguntas. No, a mí me parece que si Alicia solo tiene dos respuestas, que ella dice, tengo dos, bueno, es que creo que incluso hay más, ¿no? Depende de las posiciones, ¿no? Exacto. Que ocupamos y depende de las intersecciones en donde estamos cada vez. Entonces yo creo que también las denominaciones, evidentemente en todos los documentos, pues quedan hipostasiadas, ¿no? De repente están allí fijas, pero para eso son los movimientos sociales, justamente, ¿no? Lo que tenemos que hacer es moverlas cada vez que se necesiten. Real. Yo también luego soy muy aséptica a la hora de escribir este tipo de cosas, o sea, por lo general muchas veces lo que se utiliza son las palabras agredida y agresor y bueno, no sé si te he contestado, Elizabeth, espero que sí. Sí, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, Priscila puso algo en el chat. Me parece que la narrativa, esto que se plantea es algo que se puede justo trabajar, a referirse a contexto e incluso escenarios de las personas, ya que dentro del relato la experiencia y la identidad transita, por ende, el autoconcepto de quien expone sus experiencias. Claro. Sí, Alicia. No, ¿qué ibas a decir? No, tú. No, que estoy volviendo a leerlo porque, claro, yo antes he contrapuesto la palabra relato y la palabra narrativa, ¿no? Pero porque a narrativa la he acompañado de la palabra maestra, ¿no? Yo el relato muchas veces lo veo como más personal, ¿no? Quizás, ¿no? Como esa lectura subjetiva
a través de tu experiencia, ¿no? De tus vivencias, y narrativa la veo más como algo como compartido y hegemónico, ¿no? Más que compartido e impuesto casi, ¿no? Pero sí, me gusta lo que dice Priscila. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. A mí me gustaría también plantearte, Alicia. Hablando de las narrativas maestras y de las lecturas, esta lectura hegemónica y la cooptación que ocurre no solo en los medios de comunicación, sino en la conversación y en el sentido común. ¿Cómo eludir que en estas narrativas maestras lo políticamente correcto vaya marcando pauta en el sentido de justificar, de oscurecer, de limitar la posibilidad de reflexionar sobre esas narrativas maestras? Me refiero a la misma participación de las mujeres justificando la forma de vestimenta de esa mujer que fue violada como elemento para pues hacerla copartícipe o pasarle la factura, ¿no? ¿Qué hacer con lo políticamente correcto en el terreno de las narrativas maestras? No sé si te he entendido bien, porque yo he notado como dos preguntas quizás diferentes, ¿no? Un lado, o sea, yo lo que he entendido es como, por un lado, cómo hacer frente a esto, ¿no? Cómo luchar contra esta narrativa maestra, ¿no? Y por otra parte, ¿cuál es el papel de la mujer dentro de esta narrativa maestra? ¿Ha sido eso? Sí, ambas. Vale, a ver. Voy a contestar la primera, que me parece bastante más fácil, que es el cómo contrarrestar quizás las narrativas. Esto es una cosa que me preguntan mucho las familias, por ejemplo, cuando dicen, ¿qué hacemos con nuestros hijos? ¿Cómo podemos hacer? ¿No? Es como, señora, no le quite el internet a su hijo para que no vea pornografía. Eduque a su hijo para cuando vaya a ver esa pornografía. Explíquele a su hijo que esa pornografía no es real, es una película de ciencia ficción. No hay, ¿cómo decir? No hay fontaneros así por la vida, ¿no? O sea, en realidad es una película de ficción. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la narrativa maestra siempre va a estar ahí. Ojalá en algún momento la narrativa maestra sea de un corte diferente, ¿no? Es decir, no favorezca la violencia, sino que actúe contra ella. Pero ahora mismo la única opción que tenemos es precisamente la educación. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, de formaciones a jóvenes, porque es un tema en el que he trabajado más, pero nosotras mismas también hemos de hacer lo mismo, ¿no? O sea, yo recuerdo la primera vez que leí Teoría King Kong y ¡boom!, ¿no? El decir, hay otra manera de... Perdón. Hay otra manera, ¿no? De vivir esta experiencia y otra manera de sobreponerse a esta experiencia. Creo que lo único que nos queda contra la narrativa maestra es seguir creando contranarrativas, ¿no? Y para ello es necesario espacios donde puedas hablar con gente con la que crear contranarrativas. El estigma de la persona que ha sufrido una violencia sexual lo que hace es precisamente el no poder generar una contranarrativa porque no se lo puede contar a nadie, ¿no? Y esos espacios que a veces se generan entre amigas que de repente están hablando de algo y todas caen en la cuenta, ¿no? De que todas han sufrido en algún momento algún tipo de violencia sexual y empiezan a hablar de otra manera, ¿no? Ahí se genera una contranarrativa que quizás esté actuando de alguna manera como en un microcosmos, ¿no? O con un impacto micro, pero en realidad no es un impacto micro, ¿no? Porque realmente después de hablar con tus amigas y darte cuenta de que la culpa no era tuya, ¿no? Quizás la próxima vez que te enfrentes a un momento de violencia sexual ya no la vivas igual, es decir, la narrativa maestra ya no te afecta de la misma manera. Entonces creo que lo único que nos queda es generar narrativas diferentes, ya sea a través, por ejemplo, siendo súper pragmática a nivel de formadora, con formaciones o con educación en este caso afectivo-sexual, y por otro lado con la generación de espacios donde esas corrientes, o sea, donde esas contranarrativas puedan tener lugar, ¿no? Y por otro lado, lo que es el papel de la mujer dentro del propio sistema que la oprime o que la agrede, esto es el temazo que trato básicamente en el libro, ¿no? Realmente, desde el psicoanálisis lacaniano, por ejemplo, Jessica Benjamin se lo plantea mucho en el libro de Los lazos del amor, que habla precisamente sobre dominación y amor, y es hasta cómo estudiar precisamente qué papel jugamos nosotras,
dentro de aquello que nos oprime y cómo luego nosotras también oprimimos a otros sujetos. Yo en el libro que publico este año planteo una manera diferente precisamente de ver de qué manera funcionamos, ¿no? Es decir, y esto no es muy políticamente correcto, pero el hecho de que una mujer se identifique como mujer no tiene que hacer obligatoriamente que esa persona tenga una coalición conmigo, ¿no? Y con coalición estoy hablando de un lazo de empatía y de responsabilidad política. Ese es el problema, claro. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, perdón, yo soy europea, o sea, el feminismo blanco no ha hecho nada a favor de eliminar un puritanismo sexual que lo único que hace es no protegernos a nosotras, sino culpabilizarnos a nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, creo que es una lucha que de momento está siendo constante, ¿no? Dentro del movimiento feminista. A mí, como mencionaba antes, la ministra de Igualdad, Irene Montero, será todo lo feminista que quieras, pero ha dejado a las trabajadoras sexuales dentro de un proyecto de ley. Todas las mujeres, al parecer, van a tener capacidad de consentimiento, menos una trabajadora sexual cuando ejerce y cuando no ejerce, ¿no? Entonces, creo que nos queda mucho camino por hacer. Creo que si una persona que puede recibir violencia sexual hace este tipo de afirmaciones o genera dinámicas también de violencia sexual a través de la reproducción de la cultura de la violación o de la narrativa maestra, es precisamente porque está completamente metida en esa narrativa y porque de alguna manera esa narrativa también le da algún tipo de privilegio, ¿no? Sí, muy bien. Muchas gracias. Me estáis metiendo en unos jardines que luego esto, cuando lo vea la gente, no sé qué va a pensar de mí. Va a pensar lo correcto y lo adecuado, que tienes una gran capacidad. Siendo tan joven, tienes un conocimiento muy claro del tema que trabajas. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna inquietud, pregunta. Son las 12:27, ya estamos llegando a la 1:30. Si no se anima nadie más, a lo mejor la doctora Valdés nos puede hacer un comentario final de cierre antes de que nos despidamos de esta segunda conferencia. Sí, el maestro Yair Navalles quiere. Adelante, Yair. Hola, buenas Hola. tardes. Prendo la cámara para no ser nada grosero. Sí, claro. Estaba escuchándolas con todo el respeto y admiración que me merecen, y trataba de formular una pregunta que incluyera la idea de la revictimización, la idea de la interseccionalidad, que se me hacen elementos demasiado importantes en esta discusión, pero los fuiste contestando poco a poco. La interseccionalidad pareciera ser que yo estoy traumado con el concepto, con el constructo, porque me da la impresión de que es una de las grandes aportaciones del feminismo de estos últimos 20 años o del feminismo del siglo XX en la academia. La misma idea de interseccionalidad ha enriquecido todas las investigaciones. Pero no logré hacer esa pregunta. Y no lo logré porque estoy intrigado, estoy como curioso de la idea de tu opinión con respecto a romper el pacto, la noción de romper el pacto, que aquí en México se volvió parte de una discusión importante porque le estaban solicitando al presidente de la República romper el pacto patriarcal, y él no lo entendía, ¿no? Tenemos un presidente de más de 60 años que no está dispuesto a cambiar sus costumbres, sus hábitos, su manera de expresarse, pero aún así finalmente es lo único que nos quedó después de tantos años de represión. Y ya esa es una discusión aparte. Entonces, mi pregunta es esa: ¿cuál es cómo fomentar que la investigación en ciencias sociales o en los ámbitos universitarios o en cualquier otro ámbito, decirle a tus colegas que rompan ese pacto patriarcal? ¿Qué es eso, no? Escuchar otras voces, escuchar a aquellos que fueron lastimados, dejar de escuchar esas narrativas maestras
porque finalmente siguen envolviendo a estas nuevas generaciones y no hay una respuesta de solución a aquellos que fueron lastimados o que fueron ofendidos o que fueron minimizados cuando dieron un testimonio alrededor de ello. Entonces, esa es mi pregunta. La idea del pacto patriarcal, ¿cómo introducirla dentro, como parte de una discusión en el ámbito académico? Porque parece ser que fuera de la academia todos somos muy activistas y todos, bueno, uno no puede ser feminista porque veme, ¿no? Pero es eso, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para discutir el pacto patriarcal con tus colegas, con tu compañero de cubículo, con tus propios alumnos? Porque como lo mencionaste, seguimos replicando violencias y las violencias son cada vez peores, ¿no? Más sutiles, pero cada vez tienen mayor impacto o generan mayor dolor o trauma. Es eso. A ver, yo he de decir que, bueno, la academia hay que situarla. Lo primero hay que situarla. La academia tiene un contexto que es muy claro, que es el contexto universitario. Nosotras partimos, ¿no? Iba a decir de la idea, no, del hecho y la definición de la universidad como una institución completamente feudal y completamente patriarcal, que está completamente jerarquizada y que todavía se rige por cosas del feudalismo. Es decir, no sé cómo os organizaréis por ahí, pero es que aquí a un catedrático no se le puede ni toser, ¿no? Entonces, ¿qué pacto? O sea, claro, porque yo cuando tú me dices pacto, yo pienso en relaciones interpersonales, es decir, un pacto se hace entre dos personas, pero es que el problema es que el pacto de estas dos personas se contextualiza en la universidad. Entonces, a no ser que haya una reconceptualización de la universidad, ¿no? Es decir, la precariedad que tenemos, o por ejemplo, yo como profesora asociada y como investigadora, además yo que he hecho la tesis doctoral sin ningún tipo de beca, he vivido esa precariedad y además cuando tú eres el último mono, ¿no? Dentro de el zoo de la universidad, claro, encima no puedes decir nada, ¿no? Porque probablemente tu supervisor, porque siempre es así, los jefes de departamento suelen ser hombres y los decanos siempre suelen ser hombres y los rectores siempre suelen ser hombres. Entonces, el pacto para mí es una relación entre dos sujetos, en este caso dos sujetos hombres, pero es que encima hay que enmarcarla, ¿no? Y hay que enmarcarla en la universidad como lo que es, una institución completamente feudal, con lo que quiere decir feudal en Europa en la Edad Media, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, creo que ojalá en algún momento la universidad cambie, pero también es cierto que yo como persona que se dedica a la carrera académica y que escribe, ¿no? Porque, bueno, ahora también estoy en el proceso de escribir una novela. Una cosa que hablo mucho con la gente que se dedica a la escritura o la gente que se dedica al mundo académico es que ya está bien del fetichismo ¿no? De que solo se puede dar clase o de que solo se puede investigar. Creo que hemos llegado también como a una especie de, no sé, que es mi opinión personal, ¿no? Que hemos también llegado a un momento en el que parece que no nos podemos ensuciar las manos con acción directa a través del tercer sector, que no queremos hacer incidencia en el campo político, que no queremos hacer incidencia social, que muy pocas veces las evidencias científicas acaban traspasando las barreras y acaban teniendo un efecto real sobre las sociedades. Entonces, creo que al igual que, por ejemplo, y ahora sí que voy a hablar como de lo que serían buenas prácticas, ¿no? En el Estado español, por ejemplo, si una profesora que tiene determinado estatus hace investigación, se le da un plus por el cual puede quitar horas de docencia para poder seguir investigando. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la intervención social? ¿Por qué una profesora que está dando clases en educación social no tiene un plus por hacer trabajo precisamente social en un centro de menores, por ejemplo, ¿no? Creo que se ha creado como esta magnanimidad, como se diga, ¿no? Con respecto a lo que es el trabajo científico y el trabajo filosófico, y además que yo me dedico a la filosofía y que ese campo es horrible en ese aspecto, ¿no? En el sentido de que nómbrame a los filósofos más conocidos del siglo XX o del siglo XXI. Quiero decir, ¿cuántas mujeres estamos haciendo teoría lacaniana y solo escuchamos la palabra Zizek? Entonces, claro, o sea, es que las relaciones de poder también tienen que ver con la manera en la que valoramos cómo se construye el conocimiento, ¿no? Creo que hay un claro sesgo androcentrista en la forma del conocimiento, en la forma de generar conocimientos, ¿no? Y en este caso podríamos mencionar, por ejemplo,
a Haraway, podríamos mencionar a Harding, podríamos mencionar también la lectura que hace Susan Bordo de cómo se genera el giro masculino del conocimiento a través de la construcción del sujeto cartesiano. Creo que realmente el problema que tiene la universidad es que la universidad se apoya sobre la idea de crear conocimiento, pero quien ha creado conocimiento y los parámetros de creación del conocimiento son racistas, son sexistas, son capacitistas, ¿no? Y es muy difícil que las personas que se dedican a hacer este tipo de conocimientos no caigan en ser sujetos de poder. No sé si me explico. En cuanto a qué alternativas nos quedan, yo creo que lo tengo bastante claro. Yo una cosa que hago cada vez que escribo, y de hecho, o sea, mi tesis doctoral tenía una introducción metodológica, que era un prólogo diciendo que mi tesis doctoral se basaba en epistemología feminista y que no pensaba citar, o sea, que yo me había puesto mis propias normas, ¿no? Cada vez que yo introducía un nuevo tema, lo introducía de manera situada. Es decir, yo me llamo Alicia, soy una mujer cis, bisexual, pero europea, ¿no? Entonces, también decir, oye, ¿qué tipo de sujeto soy yo y desde dónde parto, ¿no? Claro, es que esto no se ha tenido que decir antes porque todos los hombres que escribían eran blancos, cis y heteros y de clase media alta. Pero es muy necesario también que nosotros situemos nuestro conocimiento para que la persona que nos lea sepa también situar dónde estamos nosotras. Creo que bueno, como antes también mencionaba la idea de juego de Georgia Campbell, ¿no? Intentar subvertir todo lo sacralizado, y no hay cosa más sacralizada que el conocimiento, ¿no? Dentro de lo que llamo las sociedades centrales. Entonces, bueno, yo creo que hay que, por un lado, romper con este fetichismo de que el conocimiento solo se puede crear desde el abstracto, ¿no? O por lo menos esta también es mi reflexión desde el campo de la filosofía, que es muy abstracta para quien quiere, para otras no lo es. Y también creo que es necesario, bueno, generar espacios, ¿no? Yo tengo la suerte, y bueno, aquí está Adriana, tengo la suerte de que trabajo en espacios donde partimos desde una epistemología feminista, donde partimos también desde una red de cuidados, donde todas entendemos la precariedad en la que está la otra, donde todas entendemos cuál es la vulnerabilidad del cuerpo de la otra, precisamente en espacios tan androcéntricos y sexistas y racistas y capacitistas como en la universidad. Entonces, creo que lo primero por donde tendríamos que empezar es por criticar la propia institución, cosa que yo no sé si está bien que haga dentro de los espacios institucionales, pero creo que es necesario. Luego no me contratará nadie nunca, pero creo que es clave. Creo que no podemos ir construyendo conocimiento de la manera que lo estamos haciendo. Creo que se debería incentivar la acción social, no solo la investigación académica. Creo que se debería apoyar también la generación de conocimiento heterodoxo, la interdisciplinariedad, que todavía no acaba de funcionar. Es decir, yo soy politóloga, escribo filosofía política, pero nadie me coge en un departamento de ciencia política porque hablo de Lacan, ¿no? O sea, esto tiene que desaparecer en algún momento. Y bueno, me callo que hay aquí una pregunta, que si no yo me enrollo. No sé si te he contestado. Y ahí tu micrófono está apagado. Ah, perdón. Ok, la pregunta que hace Carolina menciona que tú, doctora Alicia, mencionas que tu reflexión parte de una epistemología feminista. ¿Nos podrías compartir en qué epistemología feminista te ubicas? ¿A qué te refieres con en qué epistemología feminista me ubico? Sí, me refiero como a desde qué corriente feminista está como problematizando. Bueno, no sé, es que yo interpreto el feminismo como de una única manera. O sea, yo creo que el feminismo tiene que ser interseccional, antirracista, anticlasista, feminismo transfeminista, queer, no sé. No sé si te refieres más bien a en qué corriente del feminismo me sitúo y por lo tanto desde dónde escribo mi epistemología. Vale, pues sí, justamente eso, gracias. De hecho, bueno, que no es por venir aquí a vender a mi libro, ¿no? Pero lo que yo hago en el libro es precisamente cuestionar cuál es el sujeto del feminismo, ¿no? O sea, a mí no me interesa hablar de géneros en la manera en la que estoy hablando. Yo hablo desde la idea de la posición sexual de Lacan. Es decir, según Lacan hay una cosa que es la posición sexual, ¿vale? Que puede ser posición sexual hombre o posición sexual mujer, y esta depende de una serie de normas que conforman una cosa que se llama registro simbólico, ¿vale? Ponemos un ejemplo. La Kardashian.
¿no? La madre de las Kardashian, esta mujer puede ser mujer, pero realmente es un sujeto político masculino, es un sujeto político que ocupa una posición dentro del simbólico que es masculino. Entonces, en ese aspecto, problematizo completamente el género entendido de la manera ortodoxa del feminismo, en este caso, bueno, blanco occidental, ¿no? No sé si te he contestado, Carolina. Sí, muchas gracias. Bueno, leamos las preguntas de José. Dice, primero, la toma de espacios públicos por medio de la protesta social y la iconoclasia podrían considerarse como formas de construcción de estas contranarrativas. La denuncia social y responsabilizar a los agresores también forma parte de estas contranarrativas. Vale, sí, no, es que si no se me olvidan mis preguntas, que yo tengo memoria un poco de pez para algunas cosas. Sí, en cuanto a la protesta social, ya sea a través de, bueno, yo he trabajado haciendo curadurías de arte, me parece una cosa como súper... De hecho, trabajé con una ilustradora mexicana que se llama Rurumi Panocha, no sé si la conocéis, Almendra, y bueno, de hecho hice una curaduría suya y me parece que en este caso la protesta social... iconoclasia, imagino que te refieres a eso, ¿no? Protesta, por ejemplo, de tipo artístico, sí, creo que son contranarrativas, creo que de hecho el arte, iba a decir una cosa malísima, ¿no? Pero, por ejemplo, Walter Benjamin, en su texto Crítica a la violencia, habla de un tipo de violencia que se llama la violencia mítica, que es una violencia que está justificada y que además no tiene ningún tipo de mensaje, ningún tipo de significado. Es decir, no intenta transmitir un mensaje, sino que es simplemente como un outburst, ¿no? de violencia. Creo que el arte es igual, el arte, el arte es transgresor y el arte en esa manera tiene esa generación, digamos, o se podría entender como un tipo de violencia mítica que puede llegar a transgredir y de hecho a dislocar, ¿no? Yo sí que lo veo de esa manera, protesta social. ¿La denuncia social y responsabilizar a los agresores también forma parte de estas contranarrativas? Sí, sobre todo porque siempre ha estado señalando a las mujeres, ¿no? O sea, siempre ha sido la agredida la que ha tenido que cargar con la culpa. No sé si te refieres a denuncias que se pueden hacer a través de redes sociales, que... No sé a qué te refieres con eso. Y segundo, la leo y la lees tú, Angélica. Ay, espera, que tienes el micro apagado. Sí, la segunda es, creo que es innegable reconocer la dimensión afectiva que conlleva vivir este tipo de violencias y posteriormente tener que nombrarlas o hablar sobre ellas. ¿Consideras que la construcción de estas contranarrativas también tienen una dimensión afectiva? Sí, por eso hablaba del espacio que yo creo con mis amigas, ¿no? Cuando yo quedo con mis amigas y hablo de lo que a mí me ha podido suceder, o yo siempre hablo, que parece una tontería, pero hablo mucho del paradigma del baño de la discoteca. ¿Cuántas amigas haces en un baño en una discoteca? Que es como puro amor, pura exaltación de la amistad, jajaja, jiji, de repente os contáis todo, unas desconocidas y os apoyáis en ese momento, ¿no? Cuando vas a un baño de una discoteca y hay una chica llorando, tía, ¿qué te pasa? Ese tipo de cosas. Creo que la contranarrativa tiene que ver con el afecto, porque no se puede hacer una contranarrativa negando la interdependencia de los cuerpos. Es decir, si no hay afecto, si no hay una red de cuidado, es imposible generar una contranarrativa, porque no todo el mundo tiene la capacidad de salir a la calle a quemar un contenedor, porque igual esa persona está en una situación administrativa irregular y necesita el apoyo de otros sujetos, ¿no? Para poder generar una contranarrativa de algún tipo. Creo que no se puede hacer una contranarrativa si no es acompañada de alguien. No creo en las contranarrativas individuales en este aspecto. Y no puedo hablar no puedo hablar de coaliciones o hablar de lazos políticos entre sujetos sin hablar obligatoriamente desde la afectividad, ¿no? Que es precisamente la epistemología feminista la que habla de ello, ¿no? Vanessa, el libro se llama, bueno, la autora, os lo voy a escribir. Si no me equivoco, se escribe así. Y está en verso. Pero ya os digo, creo que está solo en inglés y en alemán. Y la pregunta que Priscila plantea es, ¿la institución académica permitirá la crítica? Fue en realidad algo que me pasó por la mente, porque al final todo está en seguir trabajando desde donde se puede y como se puede, porque sin lugar a dudas impera lo conservador en las escuelas. Bueno, yo creo que sí.
¿no? Si no, yo creo que no seguiría haciendo esto, si no seguiría trabajando en el tercer sector. Si no pensara que la universidad tiene, bueno, que la institución académica permite la crítica, probablemente muchas de las que estamos aquí no estaríamos aquí ya, ¿no? O nos habríamos cansado. Bueno, yo tengo 28 años, en realidad yo llevo 10 años en la uni, que no es nada. Pero si no hubiese pensado que no había espacio para la crítica, probablemente no estaría aquí, ¿no? Podría estar cobrando como una persona normal en un trabajo con bastantes más derechos laborales, quizás, ¿no? Sí que creo que hay espacio para la crítica, pero también creo que se penaliza mucho la crítica. O sea, yo he ido a sitios donde he ido a hablar de feminismo y quizás he dicho algo que a alguien no le ha gustado y no me han vuelto a llamar, ¿no? Entonces, sobre todo, por ejemplo, en grandes cuestiones del feminismo que están abiertos ahora mismo en España, como son el trabajo sexual y el transfeminismo. Y al final, bueno, sí que hay espacios y si el espacio no admite mi crítica, no sé hasta qué punto quiero que sea mi espacio, ¿no? Entonces, al final tienes que ir buscando un poco donde tú te sientas cómodo y donde tú puedas estar siendo tú, ¿no? Creo que dedicarse a la academia o dedicarse a la escritura sin poder decir lo que realmente piensas no merece la pena. Por supuesto, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues 12:46, yo pienso que en Barcelona ya va siendo hora de ir preparando la cena, así es que les agradezco mucho a todas, a todos. Adriana se ríe porque creo que creo que hace años que no he cenado a las 8 en realidad, pero sí. Sí, porque la doctora Alicia Valdés nos dijo que cena como a las 10, entonces todavía tiene un poco de tiempo. Pues muchas gracias, Alicia. Muchísimas gracias por tu disposición a compartir con nosotros y por iniciar este intercambio académico que yo espero que continúe, que pueda ser muy fructífero. En el ciclo de conferencias de este trimestre tenemos a otras personas que van a participar del mismo equipo de investigación de ustedes. Sí, viene Luzma, viene Aloe, que os van a gustar mucho. Y yo también quería volver a agradeceros que, bueno, como os decía al principio, ¿no? Es mi semestre sin docencia. Esta semana Adriana y yo hemos tenido que entregar una buena justificación grande. Ha sido horrible y broche perfecto para, por lo menos, bueno, acabar la semana con mucho ánimo. Y nada, que sí, que por mí yo vuelvo encantada y sobre todo si un día coláis algo por ahí o os atrevéis con Lacan, vamos, sin problema. Así que nada, de nuevo, muchas gracias a todas y por las preguntas que me he ido apuntando ahí cosillas para seguir pensando. Qué bueno. Muy bien, igualmente nosotros nos quedamos con muchas inquietudes. Muchísimas gracias. Y gracias a todas y a todos. Los esperamos en la siguiente conferencia. Que les vaya muy bien. Aquí nos quedamos mientras se van desconectando. Hasta luego. Adeu. Sí, nos quedamos tú y yo. ¿Te ha gustado, Angélica? Muchísimo me ha gustado, muchísimo. Sí, es que yo soy un poco cañera, luego me dicen transgresora. Bueno, a mí me gusta mucho la transgresión, así es que yo también soy mal portada. ¿Qué tal, Adriana? Son del mismo palo, o sea que... Ah, bueno, genial, genial. Que luego a veces digo que me he salido de los marcos, igual ha liado y he dicho